De Dios, Dios les bendiga a todos los presentes, como también a aquellos que nos sintonizan por medio de las redes sociales y comparten el mensaje. Dios me les bendiga a todos. Estamos en el estudio bíblico de Apocalipsis, en el capítulo 6. Continuamos esta noche con el tema de los sellos, ¿verdad? De los cuales hemos logrado ya meditar en 3 de esos sucesos que acontecerán en un tiempo determinado. Cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, lo único que está haciendo en este pasaje es revelando ese futuro que ha de acontecer, ¿verdad? Para toda esta humanidad esos juicios están ya determinados y vamos viendo cómo se van a ir desatando cada uno de ellos. Hemos visto los primeros 3, ¿verdad? El primero de ellos era la manifestación del anticristo, si usted se recuerda, ¿verdad? El segundo era, mis amados hermanos, el caballo bermejo, el segundo sello, que representaba, dice la palabra de Dios, que le fue dado poder para quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, ¿verdad? Luego el tercer sello, que se describe del versículo 5 en adelante, hablaba acerca, hermanos, de el caballo, donde dice: ven y mira, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Ese sello representaba, hermano, una escasez, una hambruna, de la cual, hermano, se puede visualizar en este tiempo que está acercándose, ¿verdad? Todos estos acontecimientos, hermano, alguien podría decir: pero si ustedes hablan del amor de Dios, ¿por qué suceden estas cosas? Y estas cosas, hermano, Dios las ha establecido. ¿Con qué fin? Con el fin de demostrarle al hombre que Él tiene el control. Y eso no hubiese sido necesario si el hombre se hubiese arrepentido. Si no quisiese ver estas dificultades, pues Dios está dando un tiempo de arrepentimiento a aquellos que no le conocen, para que cuando aquello venga no les extrañe, sino que sepan que Dios está nada más cumpliendo sus promesas o sus profecías, ¿verdad? Todo esto también, hermano, que le fue revelado al apóstol Juan, fue anticipado por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Si usted lee detenidamente, al final del estudio vamos a compaginar y nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesús habló de todo ello. Él anticipó y profetizó estos acontecimientos. Juan nada más se le ha sido revelado, pero ya el Señor Jesucristo había hablado de todo ello, ¿verdad? Ahora, el versículo 7 va a hablar acerca de un cuarto sello o un cuarto juicio, el cual vendrá a la tierra. Y dice así, capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. 8. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Qué quiere decir? Hemos visto los 3 sellos anteriores. El primer sello que decíamos que era, hermano, la manifestación del anticristo. Pero todo ello, hermano, que ahora se va a ir reflejando en este cuarto sello, es consecuencia de lo primero. La mortandad ya la había anunciado con el segundo sello, cuando dijo que iba a quitar la paz, que era lo que se iba a manifestar. Lo que Jesucristo dijo, ¿verdad? En los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará, y que se iba a multiplicar, dijo el Señor Jesús, la maldad. Y la maldad que iba a provocar que los hombres se matasen unos con otros. Esa mortandad es una consecuencia, hermano, que estamos viendo acerca de las guerras, de lo cual usted y hoy estamos siendo testigos. Por lo cual, iglesia, estos acontecimientos de los cuales la Biblia describe deben de estimularnos a mantener nuestra fe, no a desanimarnos, porque miren, ¿y dónde está su Dios? Que miren grandes matanzas que hay. No, al contrario, cuando vemos eso, lo que estamos viendo es que la palabra que Dios manifestó se está ¿qué? Cumpliendo. Y será peor, hermano, en aquellos días. Será más difícil. Será, hermano, todo esto que vemos no será como en ese tiempo de tribulación del cual se está pronunciando el capítulo 6. Será peor.
será más difícil. Lo que hoy ve, hermano, no es comparado cómo ha de ser en aquel tiempo. En aquel tiempo ha de ser peor. La maldad va a ser más difícil de controlar. Tanta maldad, hermano, que ahorita solo se está viendo un poquito de lo que va a suceder. Pero lo que se está describiendo aquí no podemos decirle hoy es, hermano, no será así, será peor. Entonces, todo esto, ¿a qué conlleva las guerras? ¿A qué conlleva la mortandad? Que las muertes se multipliquen. ¿Y a qué conlleva, hermano, una mortandad también? A lo siguiente, a las enfermedades, a las pestes. Y que también, hermano, conlleva lo que dice que también, hermano, la hambruna, que produce la escasez de alimento, hambruna, y por consecuencia, que también muerte. Entonces, el cuarto sello está prácticamente afirmando que todo aquello va a producir muerte, mis amados. La guerra produce muerte, las pestes producen muerte, y la escasez y la hambruna también. Ahora, mis amados hermanos, sabe que esto, como le vuelvo a repetir, no es para que nosotros nos desanimemos y tengamos miedo, no, en ninguna manera, sino para entender que Dios de todos esos juicios está queriendo librar a su iglesia. ¿Estamos de acuerdo en ello? Porque esto será en tiempos de tribulación. Y si usted y yo no nos afirmamos y queremos vivir, mis amados hermanos, en tiempos de tribulación, pues va a ser necesario hasta quizás dar la vida por el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy, hermano, que estamos en el día de la gracia, en el cual el Señor todavía no ha manifestado su ira, es necesario vivir una vida agradable delante de Dios como hijos de Dios, para dar testimonio que Dios tiene una generación en esta tierra que todavía no ha levantado, que se guarda para Él, que vive para Él, que teme su nombre, que honra su nombre, pero no solo del diente a labios, sino más bien de acción, que se demuestre con nuestro testimonio, no con nuestros labios. Porque con nuestros labios podemos decir una cosa y con nuestras acciones estamos diciendo otra. Entonces usted y yo, como pueblo de Dios, esto debe de estimularnos a que Dios es un Dios lleno de amor, que todavía no ha permitido que eso se manifieste por amor a usted y por amor a mí. La palabra de Dios dice que por causa de los escogidos Dios ha acortado los tiempos. ¿Para qué? Para que muchos sean salvos. Usted, no sé si ha vivido, hermano, la experiencia que los tiempos van pasando cada día, los días son más cortos, los días son acortados. ¿Cuál es la razón? Para que muchos sean salvos. Quiere decir que a veces, hermano, Dios le permite que alguien, hermano, le acelere el tiempo. ¿Con qué fin? Con el fin de salvarlo. Por ello, hermano, usted y yo debemos de abrir nuestro corazón para que sea verdaderamente el Espíritu Santo que nos dirija, porque no vamos a querer ser nosotros cuando esto se manifieste. ¿O quién quiere estar cuando esto se manifieste? ¿Usted quisiera estar ahí? Yo no. Por eso aprovechemos viniendo a los pies de Cristo, viviendo conforme a su voluntad. De lo contrario, vea lo que dice. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre, ¿qué? Muerte. Ahora, ¿y cómo morían los hombres? Dice, y el Hades le seguía. Claro, ¿qué dice la Escritura, hermanos? El Hades se conocía, hermano, que era el lugar donde se depositaban los muertos. Si se multiplican los muertos, mire, no sé si usted sabe, en este tiempo los cementerios municipales ya no tienen espacio. No sé si usted lo sabe. Ya no hay espacio, hermano. Bueno, yo conozco de 3 municipios de nuestro país en los que para cuando usted muere un pariente, hermano, casi no hay. No, aquí no hay espacio. Voy a ver dónde lo entierra, pero aquí ya no. ¿Qué está dando a entender? Que en aquel tiempo será peor. La muerte, como se va a multiplicar, ¿qué va a abundar, hermano? Los cementerios. El Hades dice que le va a seguir. Claro, como está muriendo gente, es necesario, ¿qué, hermano? Enterrarla. Pero ese es un juicio de Dios. El capítulo 24 del libro de Isaías también profetizó acerca de la tierra que iba a ser vaciada, similar a lo que está decretando también el capítulo 6. Y por causa de qué, dice Isaías, ese es otro mensaje, otro día lo vamos a ver, por causa de qué iba a ser vaciada la tierra, por el pecado de la humanidad.
por el pecado del hombre. ¿Por causa de qué van a ser estos juicios? Por la rebelión de los hombres, que habiendo conocido a Dios no le dieron gloria, sino que el hombre se corrompió y dijo: yo me mando solo y hago de mi vida lo que a mí me da la gana. Dios en aquel día le ha de manifestar a toda esa humanidad rebelde que solo hay un ser supremo que domina sobre todas las cosas, es el Todopoderoso. Por eso usted y yo debemos estar afirmados, mis amados hermanos. Y el Hades le seguía, dice, ¿verdad? En el capítulo 6, versículo 8: miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad. La palabra le fue dada quiere decir que se le concedió autoridad. No es que la muerte y el Hades tenían el control, no, les fue dada. Quien permite todo esto también entonces es Dios. Amén. Él lo está permitiendo. Nada puede ser nadie si Dios no se lo permite. Y aquí claramente lo dice, ¿verdad? Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. ¿Para qué, hermano? Que esa cuarta parte de la tierra, ¿qué le iba a suceder? Para matar con espada. ¿Cómo iban a morir los hombres? Con espada, violentamente. Se les iba a quitar la vida de una forma violenta, ¿verdad? La segunda dice: para matar con espada. La otra forma de muerte, ¿cuál iba a ser? Con hambre. La escasez que se está viviendo en estos tiempos, mis amados, el encarecimiento, lo acabamos de ver en el tercer sello. ¿Se recuerdan cuando le dice, verdad? No dañes el trigo. Pero, ¿por qué razón le estaba diciendo el que tanto costaba, hermano, el trigo? Era una barbaridad, un denario, se recuerda, ¿verdad? ¿Y qué estaba dando a entender, hermano? Iba a estar encarecida la cebada, el trigo iba a estar encarecido. Perdón, no dañes el vino y el aceite, era, ¿verdad? Corrigiendo. Muchas cosas van a abundar, pero cosas innecesarias, mis amados hermanos, que no van a servir de nada. ¿De qué va a servir el vino en aquel tiempo cuando hay escasez de comida? De nada. ¿Quién se va a querer alegrar con emborracharse si lo que necesita es comer? Eso va a producir ¿el qué, mis amados? Muerte. Entonces ese juicio está hablando, hermano, que la multiplicación de la muerte va a ser por violencia, por hambre. ¿Por qué más? Dice el versículo: con hambre, con mortandad. ¿Qué quiere decir? Las enfermedades producerán muerte. Y no solamente ello. Y aquella de esa parte, hermano, que ha destinado Dios que mueran por causa de ese juicio, el que no pueda morir, como también lo dijo otro profeta, ¿verdad? El que no muera a espada, morirá por las bestias del campo. Y así lo dice literalmente también. El versículo, no lo hemos terminado, el 8, donde dice: con hambre, con mortandad. ¿Y qué más dice después? Y con las fieras de la tierra. Esto podría interpretarse de dos formas. Una de ellas, a causa de la escasez de alimento. También no solamente va a ser escasez de alimento para nosotros los humanos, sino también ¿para qué? Para los animales. Entonces las fieras del campo, ¿qué va a suceder, hermano? A usted y a mí, en aquel tiempo, yo no creo que usted quiera hacer un bocadillo de una fiera, ¿verdad? Imagínese, ¿verdad? Le ve esa fiera a un león, ¿verdad? Y ve al hermanito y lo ve como un sándwich delicioso, ¿verdad? Este será el próximo, dirá. ¿Cuántos van a querer ser postre de la fiera? No, ninguno, ¿verdad? Si no murió a espada en la guerra, si no murió, hermano, de hambre y se está liberando, no murió también de enfermedad, pero es posible las fieras del campo se lo quieran devorar. También las fieras, simbólicamente, hermano, no estoy diciendo que eso significa, representar las fieras del campo eran los gobiernos que actuaban de una forma autoritaria y que en aquel tiempo, hermano, la violencia de los hombres, acuérdese que quien gobierna es el anticristo, matará por medio de los gobernantes de la tierra. El que no acepte la voluntad del anticristo, la Biblia establece, hermano, que será perseguido. También eso producirá muerte. Y eso es lo que va a continuar en el versículo siguiente del quinto sello. ¿Hemos entendido el cuarto sello, mi amado hermano? ¿Hemos entendido? Vaya. Todos estos juicios, volvemos a aclarar,
se manifestarán de una forma, se multiplicarán, hermanos, se verán más violentos y más difíciles en tiempos de la tribulación y la gran tribulación. Continúa el versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Este juicio, hermano, o este sello del cual habla el versículo 9, significa que en aquel tiempo de tribulación habrán creyentes. Es una duda, ¿verdad?, que podríamos hacernos, pero la Biblia habla de que sí habrá gente que entenderá lo que está pasando. ¿Y quiénes son? Alguien dirá, son judíos. No solamente son judíos, no. Acuérdense, mis amados hermanos, que ahora estamos en un periodo de gracia, en el cual la misericordia de Dios puede perdonar nuestros pecados. Pero en el tiempo, hermano, cuando Cristo levante a la iglesia, eso quiere decir que muchos que oyeron la palabra de Dios y que ahora viven, hermano, de una vida apartada de Dios, y si Dios viniese y levantase a la iglesia, aquellos que oyeron el testimonio y dijeron, era verdad, se fue la iglesia, yo por andar en pecado, ¿verdad? Ellos, si quisiesen salvar el cual, ya no va a ser la gracia. Va a haber necesidad de persecución y hasta de morir por causa del testimonio. Esto lo habló también el Señor Jesucristo. Amén, amada iglesia. Y ellos serán los que dirán testimonio. No, yo no me dejo poner el sello de la bestia, porque la Biblia hablaba de que este hombre no es el que nos ha de gobernar, el que gobierna el mundo se llama Jesucristo. Decir eso en ese tiempo va a ser causa de ¿qué? De muerte, correcto. Y si mueren, hermano, creyendo ese testimonio y no adorando el sistema anticristiano que imperará en aquel tiempo, hermano, hay una esperanza. Pero no queremos llegar hasta ahí. ¿O usted va a querer llegar hasta ahí, mis amados? Hoy hablaba una persona, hermano en Cristo. No sé si lo dijo en broma, pero la gloria sea para Dios, se lo voy a compartir. Hermano, me dice, soñé que estábamos en un lugar bien hermoso. Estaba usted, estaban otros hermanos, estaba yo, y nos estábamos gozando mucho, que profesábamos la fe. Qué precioso, dije yo, ¿verdad? Pero de repente desapareció mucha gente y solo nos quedamos unos hermanos, y ahí estaba usted y yo. Y le digo yo, bueno, entonces nos va a tocar morir por la causa de Cristo, porque es la única alternativa que queda. Hermano, me dice, esa es realidad, hay esperanza, sí, pero nos va a tocar morir, le digo. Ojalá que no, ¿verdad, hermano? Primeramente, Dios, que no. Oremos para que lo que usted ha soñado sea una advertencia para nosotros. Yo no me podía enojar, no le podía decir, usted se va a quedar. No, hermano. Puede ser que Dios nos esté advirtiendo a todos en qué, que es necesario estar bien con el Señor. Porque en aquel tiempo, hermano, ahora usted y yo, por eso, hermano, esto no es causa también para decir pequemos y nos arrepentimos mañana. No, esto debe de ser motivo para vivir en santidad, para vivir como Dios manda. No es el tiempo de estar jugando, porque cuando se manifieste aquel hombre inicuo, usted no podrá, ahí va a ser santo, fíjense, mis amados hermanos. Ahí va a ver verdaderamente, va a identificarse si en verdad amaba a Cristo tanto que va a ser necesario que dé la vida por él. Porque él ya la dio en la cruz para que usted no la dé. Pero si no recibió ese sacrificio, necesitará su propio sacrificio. Aleluya. ¿Y cómo se pagará? Con su propia vida. Lo dice la Escritura, no lo estoy diciendo yo. ¿Por qué? ¿Morirán entonces gente que creerá en Cristo en esta persecución? Claro que sí, ahí lo está diciendo la Escritura. Amén. En esa mortandad van a morir muchos, y muchos creyentes que no se afirmaron su fe cuando era debido. Hoy es el tiempo, como dice la Escritura, ¿verdad? En tiempo aceptable te he llamado. Así lo dijo el profeta y lo repitió el apóstol Pablo. En tiempo aceptable quiere decir, hoy es el momento, la oportunidad. Aprovéchala, porque en otro tiempo será difícil. Así lo dice la Escritura en el versículo 9. ¿Qué estamos viendo en este sello, hermano?
que la mortandad ha alcanzado, la persecución ha provocado también muerte de muchas almas decapitadas. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué fueron decapitados? Ahí está, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas. ¿De quiénes? De los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. La razón de su muerte, ¿cuál fue? La misma que tuvo Esteban. ¿Cuántos sabemos que Esteban fue martirizado, mis amados hermanos? La misma que muchos misioneros han tenido. Así será en aquel tiempo, pero será más grande. Ellos morirán. Pero qué precioso es. Vale la pena morir por la causa del Evangelio. Vale la pena morir por la causa de la fe. Sí, porque ¿cuál es el lugar que Dios ve a ellos? ¿Cuál es el lugar? Véalo donde dice que están. Volvámoslo a leer, no me lo estoy inventando yo. ¿A dónde dice el versículo 9, hermano? Vi bajo el altar. ¿Dónde será el lugar? En la presencia de Dios siempre, ¿verdad? Pero no esperemos llegar hasta eso, mis amados. Es necesario arrepentirnos hoy, que Dios está dando la oportunidad sin necesidad de eso, hermano. Porque hoy muchos mueren, más bien dirán, pero los cristianos siguen muriendo, sí, pero mueren por causa de enfermedad. Muchos mueren por la edad, pero no está muriendo gente en una cantidad bastante grande a causa del Evangelio. O aquí en este país, se están muriendo por diferentes causas, ¿verdad? Pero aquellos que no se arrepintieron y que no vivieron santamente, en aquel tiempo tendrán que identificarse, a ver si verdaderamente son. Ahí a ver si verdaderamente dicen, no importa, creen que será fácil. No, tendrán que pagar por sus propias vidas para salvar sus almas. Y Cristo lo dijo de esta forma: el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ellos están sin cabeza en el cuerpo humano, han sido decapitados, pero tienen vida, porque dice que están allí ante su presencia. ¿Hemos entendido esta parte? Vaya, pero en el versículo 10 aparece algo. El dolor es tan grande que ellos claman, no venganza, sino vindicación, que la causa por la cual murieron, el Señor Jesús la vindique de una forma, que quiere decir que resalte y que dé el Señor Jesús, como decir, o el mismo Dios, ¿verdad? Que dé y diga, valió la pena que hayan muerto por mí. Eso es lo que ellos claman. En el versículo 10, léanlo conmigo. Para entender quiénes son los que están hablando en el versículo 10, son las almas ¿de quién? De los decapitados. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Por qué? Volvámoslo a leer juntos para que lo entendamos. Cuando abrió el quinto sello, en el versículo 9, vi bajo el altar las almas ¿de quiénes? De los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Quiénes son los que están pidiendo venganza? Los que habían sido. Correcto. ¿Qué están diciéndole? Señor, ya levanta esto, que cese ya, que se den cuenta que si perdimos la vida y que si la siguen perdiendo, porque ellos quieren ya que todo termine. Aquí hay algo que nos debe dejar otra enseñanza. Toda esta gente, hermano, que muera en aquel tiempo, querrán que cese esa matanza y que el Señor manifieste su ira en venganza, para manifestar que Él es Dios. Pero el Señor les dice: paciencia, todavía no. ¿Por qué? El Señor es tan misericordioso que está dando esperanza, que lo que está esperando es que hayan más, no muertos, sino que hay allí todavía muchos que siguen dando testimonio, dice el Señor. Lo dice Él. La respuesta: ¿por qué no hay una venganza, o el día de Dios todavía no se manifiesta del todo, aunque ya están los juicios? ¿Por qué? La razón, versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo. ¿Qué quiere decir? Aquellos que habían perdido la vida por causa del Evangelio tienen un lugar especial. Ya lo vimos, ¿verdad?
la presencia de Dios. Segundo, ¿qué más? Se les dio, dice. Vaya, pero cuando el Señor habla de que ha de venir a recoger a su iglesia, dice que esa iglesia que el Señor Jesús ha de recoger, ¿cómo ha de estar vestida? Con vestiduras blancas y sin ¿qué? Vaya, pero estos ¿hasta cuándo van a tener la vestidura blanca? ¿Hasta que hayan qué? Y no sé si usted ve los privilegios que ahora tiene la iglesia. Ahora usted puede ser vestido desde ya. ¿Cuántos sabemos eso, mi amado hermano? O está esperando que venga la tribulación para que hasta que cuando muera se le dé la vestidura. No, ahora es necesario, como el Señor Jesús advertía a las iglesias, que estuviesen como. ¿Cómo le dijo a la Odisea? Que comprara, que de él comprara vestidos blancos para vestirte y no se viera la vergüenza de tu desnudez, le dice, ¿verdad? ¿Quién era el único que podía vestir a esa iglesia? Jesucristo. ¿Quién es el que nos debe de vestir? Jesucristo. Porque si no nos viste Cristo, hermano, tendremos que dar nuestra vida y hasta que estemos muertos se nos dará. Por eso es mejor hoy vivir una vida santa. ¿Estamos entendiendo lo que está queriendo decir, verdad? Cuando ya están muertos les dan las vestiduras. Ahora usted y yo podemos tener esa vestidura sin necesidad de morir. ¿Quién nos la da? Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermano? Pero estos, en el tiempo de la tribulación, se les será dada hasta que hayan sido decapitados. Continúe. Después de que se les pone esa vestidura, le da la razón por la cual el Señor todavía no manifiesta toda su ira en contra de sus enemigos. Y les dice en el versículo 11, se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Qué les está diciendo? Lo que a ellos les hicieron también les van a hacer. O sea, ¿qué les está diciendo? Todavía no ha terminado. Todavía hay muchos en tiempos de tribulación que seguirán muriendo por causa de la palabra de Dios. Ellos quieren ya. Esto también lo podemos relacionar de esta forma. A veces nosotros, cuando estamos en una prueba, amada iglesia, quisiéramos que el Señor nos quitara ya toda carga. Incluso algunos hemos sido atrevidos, lo voy a decir de esta forma, en decirle: Señor, llévame ya, que se acabe todo esto, ven y levanta la iglesia y quiero irme contigo ya. Y el Señor nos diera esta respuesta: todavía no, hijo, porque todavía estoy esperando muchos, como se lo dijo a la iglesia a través del apóstol Pedro, ¿verdad? No es que no haya venido, no es que se me haya olvidado, sino que está esperando que muchos procedan al arrepentimiento para que no les pase esto. Amén, amada iglesia. Entonces, la respuesta, ¿cuál es? No se soluciona con que el Señor me diga: hermano, yo le pido al Señor que me quite ya la vida. Cuidadito, eso es ser atrevido. Él tiene estipulado cuándo y cómo y por qué. No nos vamos ahorita. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué le dice el Señor? Ya, que cese ya fuimos muertos por causa tuya. Un poco de tiempo, descansen, ya no están sufriendo, les dice. Pero falta todavía que muchos sean muertos por esa causa. ¿Hemos entendido este quinto sello, mis amados hermanos? Todo esto, hermano, va subiendo, podríamos decir, el nivel de dolor en la tierra. Ahora, hermano, ya no solamente los hombres sufrirán juicios, sino que en el versículo 12, en la revelación del sexto sello, la naturaleza es conmovida. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Vayamos terminando. Versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Ya no están sufriendo solo la humanidad. ¿Quién está también sufriendo los juicios ya? La tierra, la naturaleza, pero no solamente la tierra. Continúe conmigo, versículo 13. Y las estrellas del cielo
cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Esa constelación de estrellas que está hablando, que está hablando, hermano, la Escritura, en el juicio del cual está hablando aquí, hermano, cuando Dios verdaderamente decida ya hacer cielo nuevo y tierra nueva, es porque usted ve, será quitado. Será conmovido, dice la Escritura. El cielo que usted ve, hermano, será enrollado como un pergamino. Lo dice la Escritura. Y al quitar esto, hermano, ¿qué sucedería? Lo que está allí, Dios lo ha dejado, se cae. Es un terremoto, un hecatombe, cataclismo, como lo quiera llamar la gente, hermano, pero será tan difícil que si la misma naturaleza está sintiendo, hermano, lo que se puede conocer como la ira de Dios, allí sí ya, mire mi amado hermano, eso estará tan difícil que no habrá lugar donde el hombre se pueda esconder para no ver lo que está sucediendo. No querrán los hombres en ese tiempo ni tan siquiera haber querido nacer. Lo dice la Escritura. Continúe. ¿Estamos entendiendo, hermano? 14. Y el cielo se desvaneció, lo que le decía, ¿verdad? El cielo se desvaneció. ¿Qué quiere decir? Parece ser, hermano, que esto que usted ve, alguien lo sostiene. Y alguien va a decir, ¿se va a caer Dios? No, porque Dios está sobre. Si esto lo controla Él, mis amados hermanos. Cuando dice la Escritura, el versículo 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Uy, eso es algo sobrenatural, que las islas se muevan de su lugar. Hermanos, y aquí medio temblor de 6 grados. Ay, hermano, está temblando. Y ahora ese gran cataclismo del cual la Biblia habla, que ha de suceder en los tiempos finales. Hoy los hombres, hermanos, que hoy se jactan, va a venir usted, Cristo le ama. Quisiera usted acompañarnos a una enseñanza en la iglesia. No tengo lugar. Medio tiembla, hermano. No quieren ser ellos. Tienen miedo. Y todo tipo de hombre, dice la Escritura, que temerá en aquel tiempo. Miren, continúe en el versículo 15. ¿Quiénes empiezan? Dios es tan precioso, hermano, que revela que no habrá grande en aquel tiempo. No habrá ricachón. Nadie, hermano, de toda la humanidad, sean grandes, medianos, pequeños, de cualquier clase social, serán conmovidos. Como lo dice Malaquías, el día de Jehová, el día de la ira, será como estopa para algunos. Así dice, como fuego abrasador. Amén, hermano. Aquí lo está determinando de esta forma. Y los reyes de la tierra, ¿quiénes son los reyes de la tierra? Los gobernantes. Los que ahora dicen tener ¿el qué? El poder, vean, yo mando, ¿verdad? Y aquí se hace lo que yo digo. En aquel día ¿podrán decretar, hermano, que se detenga esos juicios? No podrán. Ahora sí ellos pueden y se les ha concedido la oportunidad de gobernar, pero no gobiernan ellos. Es Dios el que gobierna. Esos hombres que dicen tener poder, que hacen decretos en contra de la voluntad de Dios en ese día, ¿qué pasará con ellos? Versículo 15. Y los reyes de la tierra, ¿quiénes más? Los grandes. Tercero, ¿quiénes son? Los ricos. Cuarto, los capitanes, los militares, ¿verdad? Quinto, los poderosos. Y todo siervo y todo libre. ¿Cuántas clases de sociales salen ahí? Y no salen 3. Ahí salen 7. Las podemos contar. Los que gobiernan, los reyes, ¿verdad? ¿Quiénes eran los que le seguían, hermano? Los grandes, aquellos que son eminentes, ¿verdad? Que tienen capacidad, ya sea intelectual, los famosos, podríamos decir también, en aquel tiempo, hermano. Los que hoy dicen verdad y apoyan tanta tontera en contra de Dios, en aquel día no hallarán donde esconderse. Todos. No se salva ni uno. Amén, hermano. Luego continúa con quiénes, hermano. Los ricos, dice después, ¿verdad? Si no me equivoco. Estoy en el versículo 15. Los ricos,
los que tienen poder económico y que con el poder económico, hermanos, son capaces de influenciar hasta los reyes de la tierra. Los que le pueden decir a los que se conocen, mis amados hermanos, ¿verdad? Términos masónicos que dicen los de la élite, los que están en otro nivel porque tienen poder económico. Los que pueden decir, ¿verdad? Los reyes, mira, decreta esta ley porque nos conviene a nosotros. Están incluidos en los juicios de Dios. ¿Quiénes más, hermanos? Los ricos, dice, ¿verdad? Luego dice, los capitanes. ¿Quiénes eran los capitanes? Los militares. Los que han sido entrenados para no tener miedo a nada, hermano. Aquellos hermanos de las famosas fuerzas especiales, ¿verdad? ¿Sabe usted, hermano, que los ejércitos entrenan hombres, hermanos, y dicen, ¿verdad? Este es capaz de hacer. En aquel tiempo ni los militares podrán estar en pie. ¿Qué más dice la Escritura? Ni los capitanes. ¿Qué más? Ni los poderosos. Aquellos que creen tener poder. No habrá, hermano. ¿Quiénes más? Y todo siervo y libre. Aquellos que también no son nada, ¿verdad? Los que aparentemente el vulgo son esclavos, la clase trabajadora que le dicen, los siervos, los esclavos, los empleados también. ¿Por qué los está poniendo a todos, hermano? Porque todos ellos pecaron contra Dios y tienen que ver el juicio de la manifestación gloriosa del Todopoderoso. Amén. Continúe conmigo. ¿Qué pasó con todos ellos, hermanos? Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Qué quiere decir, hermano? Los carros, los palacios que tenían no fueron suficientes. Ellos buscaron dónde, hermano, esconderse, porque era terrible aquello. 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de ¿quién? De aquel que está sentado sobre el trono. ¿Se recuerda el trono en el capítulo 5? ¿Quién es el que está en el trono? Dios. Amén, mis amados. Y a su diestra, ¿quién está? El Cordero. ¿Y qué es lo que se está manifestando, amados hermanos? La ira de Dios. Y en la ira de Dios ni usted y yo quisiéramos estar. Por eso, iglesia, que Dios nos ayude a seguir adelante, mis amados hermanos. Que no nos esté engañando el diablo, que no nos esté engañando el mundo. Venite un ratito, solo una vez, porque puede ser la última. Y ay, si no nos hemos arrepentido. Aquel día no vamos a querer ser nosotros. Aquí le podemos decir a las hermanas, hermano, ya no me estoy llamando para la iglesia, a mí ya no me interesa nada. Aquí, en aquel día no va a hallar lugar donde esconderse, porque se manifestará con poder, hermano. Amén. Continúe, versículo 16. ¿Qué le dirán a las peñas? Dice, montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira. ¿Qué quiere decir? Ellos en ese momento van a temer ¿a quién? Al Dios Todopoderoso que ha manifestado que Él es soberano. Amén. Pero también no solo es la ira del que está sentado en el trono. Amén, iglesia. Sino también ¿qué? Segunda parte del versículo 16, por favor. Escondernos de la ira, así dice, ¿verdad? Del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira de ¿quién? Pero la pregunta, el cordero, ¿qué tipo de animal es? ¿Ah? Manso. ¿Qué tipo de qué le muestra a un cordero? Le muestra a usted, ¿a qué le tiene? Va, comparemos esto. Está un cordero a un lado y está un león al otro. Si usted va en medio del camino, ¿a cuál de los dos usted va a correr? ¿Ah?
Al león le va a tener miedo. ¿Por qué? Porque lo va a devorar. Entonces se va a ir a qué lado, al lado del cordero. Pero ¿quién es el cordero? Dice que tendrá ira. ¿A qué se está refiriendo? A aquel que dijo el capítulo 5 que solamente el león de la tribu de Judá era digno de abrir los sellos. ¿Y quién fue el que los abrió? El cordero. El cordero quiere decir que manifestó su amor. Jesús cuando vino como una oveja, como un cordero, a demostrar el que, hermano, amor. Pero el menosprecio a ese amor manifestará ira en el día del juicio. Y no será ahí el amor, será el león de Judá, porque el Señor vino como cordero. Así lo dice el profeta. Como cordero fue llevado ¿a dónde? Al matadero, y no abrió su boca. Pero cuando Él se manifieste aquí, ese mismo cordero, hermano, será león. Manifestará ira, dice. No es que la Biblia se haya equivocado. Se refiere que el cordero, hermano, siendo un manso, lleno de amor, ese desprecio a ese amor, hermano, trae ira. Ese desprecio al evangelio, ese es el problema que nos ve el inconverso. Y aún, pongamos atención, es el problema que lo vemos nosotros como iglesia cuando nos deslizamos. Ay, voy a ir un ratito al mundo, hermano. Ay, me llama después de enero, ¿verdad? En noviembre, en diciembre, hermano, vienen las graduaciones, viene la calabiusa, viene la Navidad, el arbolito de Navidad, hermano. Y se van deslizando. Sí, hermano, algunos que siguen la ciguanaba. El que no sigue a Cristo sigue cualquier tontera, mis amados hermanos. Y en aquel día dice que el cordero, que ahora está manifestando amor, hermano, todo ese amor, hermano, ese menosprecio está acumulando el qué, ira. 17, para terminar, el capítulo 6. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá, el qué? Andar con su barbilla alta así, ¿verdad? ¿Qué miras? ¿De vos quién sos? ¿Ah? A mí no me vas así. A mí teneme respeto. Ay, hermano, en aquel día nadie va a querer ser así. Por eso no andemos de orgullosos. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Vea que la Biblia es especial, hermano. Y lo que nos está revelando es para salir corriendo para salir corriendo, pero a la misericordia de Dios. Amén, hermano. Y a salir corriendo huyendo del pecado. Ay, a ver, el hermano no quiere huir del pecado. Hay que huir del pecado y correr a los pies de Cristo. Porque el gran día de su ira ha llegado. Ahorita solo se está anunciando. Ahorita lo que vemos, hermanos, es el preludio, pero la antesala ya está. Tanto fenómeno natural que está afectando la tierra. ¿Usted cree que no va a ir cada día ascendiendo más? El proceso se está acelerando, pero el mundo es que está pensando, hermano, en que siendo la creación, ¿verdad?, rebelándose en contra del Creador, vendrá el día donde no podrá estar nadie, ni los reyes. Vaya, pregunto, viene un rey de la tierra, ¿qué hacen, hermano? Decoran las calles, sacan los ejércitos, y los ejércitos reverentes, ¿verdad?, en pie, dándole, hermano, honor al rey, al presidente que venga, ¿verdad? En aquel día que venga Dios, nadie va a poder hacer eso. A Él se le deberá hacer reverencia. Por eso hay que honrarlo desde ya. ¿Hemos aprendido algo esta tarde, esta noche, mis amados? Esa palabra abunda en nuestros corazones para la gloria de Dios. Que Dios tenga misericordia y nos ayude a seguir interpretando este libro tan precioso que muchos a veces le tienen miedo. No, Dios nos dé la sabiduría. Ven, hermanito, dejémoslo hasta aquí y continuamos la próxima semana con el capítulo 7. Vamos a